entonces. No, que va. Eso fue pasajero y así, porque había que hacer otras cosas. En un internado, bajo un régimen así, tú podías salir los domingos con tu novio si tus padres te lo habían permitido. Había un permiso firmado por los padres de que tú podías salir, si no, tú no salías. Y a las 6 de la tarde se cerraba la verja. Ay de ti. O sea, estoy hablando de una disciplina, un régimen de internado español en la República Dominicana. Eso es una cosa estupenda, te voy a decir, estupenda. Pero en la UNPU también tuve otro problema. Hay otro choque. Nunca hablo de esas cosas. Pero también Pedro Camilo te puede hablar de eso. Se formó un movimiento estudiantil por primera vez en la UNPU. Y había un programa que se llamaba Prisma. Pero eso estaba caminando por abajo, porque eran otras estructuras. Entonces ahí vino lo del regreso de Juan Bosch al país. Entonces parece ser que el movimiento estudiantil fue penetrado y fue denunciado. Entonces tuvimos problemas, casi todos. Algunos fueron expulsados, otros tuvimos problemas al final. Eso es un periodo bastante traumático. Gracias a Dios está lejos en mi vida. Pero problemas políticos. Claro, pero de la política académica me refiero. No se podía permitir que aquello se convirtiera en otra UAS tampoco. Había que, porque lo que yo vi en la UAS, tiro y piedra y muerte y cuantas cosas, no. Pero este movimiento que se estaba gestando a ese nivel es que ya don Juan venía de Puerto Rico, ya don Juan venía. Entonces, acuérdate en el 71. Entonces, en las bases, yo no sabía que era eso, ¿ves? Tú te afiliabas, digamos, a grupos, tal vez por la literatura, por el teatro, por la música, por muchísimas cosas en ese ambiente de la UNCI, donde tú sabes que las diferencias sociales y económicas eran, bueno, muy Sí, visibles, ¿no? Entonces tú sí. te afiliabas a los grupos así por afinidad electiva, más que nada. Pero había eso detrás, que puesto que yo lo supe, ¿cierto? Ok. Y entonces, como dice en el chat están escribiendo algunas cosas muy interesantes y hay unos comentarios escritos por Ramón Jiménez Canela, el Chubi, ¿verdad? Ramón Jiménez Canela, el Chubi, Ok. que comentando sobre la señorita Gómez, primero, una Sí. parte histórica de la señorita Gómez, y también algo muy importante porque todavía estamos luchando con eso en el país, y él habla de los principios de las enseñanzas de Hostos Ah, sí, sí, eh, sí. y de todo lo que Hostos tocaba con la necesidad de una educación laica. Muchas gracias, Canela, Fantástico. por poner estos comentarios tan interesantes en el chat. Y los dije, los mencioné ahí porque creo que tienen mucho sentido con eso que tú decías, que lo que llegaste a la capital en el 66, en una época turbulenta, pero 71 hasta 73 tampoco fue una época fácil. No, no, nada fácil. Realmente fuiste una privilegiada que te dejaron venir a estar en la capital y estudiar Y eso completó definitivamente. muchas cosas. Eso completó muchos huecos en mi vida. Por eso yo sé lo bueno y lo malo en ese sentido, tú sabes. Yo recuerdo un Sí, libro de un autor ateo que me descubrieron las hermanas cercanas que yo tenía debajo del colchón. Como a las 10 se apagaba la luz, yo entonces un poquito leía y entonces descubrieron que yo tenía ese libro y me lo incautaron. Se llamaba A cada uno un denario, pero después yo supe por qué. Estuvo bien, estuvo bien. Me dijo el padre Juan Duquén.
Tú no podías leer eso en esa época. O sea, en mi edad y demás. Estuvo bien. Podía generar Porque la grandes verdad es confusiones. A la que verdad del padre Juan Dumont, que sí, muy de sí, avanzada, pero al final padre, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Mira, en Bueno, yo verdad, te digo. y entonces los trabajos profesionales, luego de esa época en la capital, Sí, tú decides volver al pueblo. entonces eso. Sí, yo estaba gestionando una beca. Quería irme fuera del país, que estudiara, completar estudios. Y también Francisco. O sea, éramos, y ya Kiko era prepago. Entonces, ya mi padre, que era un controlador 100%, era un buen coronel nazi, dijo, ¿qué hace una muchacha en la capital? Dije, buscando trabajo y buscando una beca, que venga para acá, que su novio es juez, que venga para acá y sea maestra. Entonces ahí fue donde yo fui a caer al Liceo Emiliano Tejera. Pero con tan buena fortuna, que te digo que Dios me ama, con tan buena fortuna que al año siguiente vino lo del plan de reforma de la educación media, ordenanza 170. En el 71, entonces yo era de las reclutadas para trabajar en el plan de reforma. Lo que quería decir, cuando le explico a los maestros de hoy, que el Estado, la Secretaría de Educación, se llevaba a los profesores de esas escuelas pilotos, como el Liceo de Salcedo, nos escogían para las distintas áreas y nos llevaban a la capital, nos internaban y nos entrenaban con expertos que venían de fuera y con técnicos especializados de la Secretaría de Educación. ¿Tú te imaginas lo que pasábamos entonces ese verano entrenándonos y veníamos de allá para acá con nuestro programa, clases organizadas y preprogramadas, con las lecturas para tirarlas en un mimeógrafo, para que los muchachos leyeran y fueran leyendo de acuerdo al desarrollo? Es decir, que el maestro tenía un dominio absoluto de su programa, ¿no es cierto? Y sabía hasta qué nivel tenía que llegar con esos muchachos. El plan de reforma de la educación media fue lo mejor que pudo haber pasado en la educación dominicana. Te lo puedo atestiguar. Aquella formación era una universidad, pero además prácticas, porque dábamos las clases ahí. El segundo año, el 72, me llevaron entonces, me cogieron para dar clases modelo a los profesores en el área de letras. ¿Ves? Es decir, que Inés Constanzo y Blanquita Echavarría me tenían como si fuera una asistente de ella, pero para la parte práctica. Es decir, dar las clases modelo para que los profesores también observaran y aplicaran los conocimientos. Entonces pasó algo determinante. Yo te digo que siempre pasa algo en mi vida. ¿Tú sabes lo que ocurrió? Que fueron de la UAS, le dijeron a Inés Constanzo, la invitaron para un taller que una experta argentina va a dar de cuentos. Oye bien, la profesora Jiminian, Nora Jiminian, la profesora Carmen Cort, que daban clases, eran técnicas en el plan de reforma, iban a tener la oportunidad de unos talleres en la UAS con una experta que habían traído de La Habana, una argentina que acababa de dar esos talleres en La Habana, y entonces la invitó. Ay, Gildalina, por Dios. Cuando Inés Contanzo dice, Emilda, yo creo que a ti te puede interesar un taller de cuentos con una experta argentina. Digo, claro que sí. Dejé la reforma y me fui a la UAS, y durante una semana, oye, Gildalina, en qué consistía lo que esa señora hacía. Un día para Horacio Quiroga, un análisis de un cuento de Horacio Quiroga, hasta ilustrarlo. El segundo, mira, Miguel Ángel Asturias, El espejo de Lida Salme, por una obra. Y el tercero, Cortázar, Casa Tomada. ¿Tú te imaginas lo que fue eso? La doctora Aide Bermejo, dando esos talleres de cuentos en la UA. Eso fue para mí
ahí fue que yo tuve conciencia de cómo era que tenía que escribir. Porque yo escribía, pero ella no. A ella eran técnicas, ¿comprendes? Y además que la literatura latinoamericana era era lo mejor, era lo que estaba en el mundo de la literatura. Ya no más tanta literatura de España ni de Europa, no, literatura latinoamericana. Entonces eso me fue llenando de un espíritu a mí, que yo llegué ese año al liceo volando bajito, como tú comprenderás. Eso fue propiciado. Eso tú dices que pasó en los 70 En el 72. y todavía es una metodología que deberíamos estar aplicando. Sí, señorita. Para la enseñanza de la literatura. Qué taller tan interesante. Yo quisiera poder estar haciendo ahora mismo un taller como ese. Mira, entonces te quedaste en Salcedo, tuviste en el liceo. No, le cogí ese gusto a la educación. Y yo digo, el síndrome de Gabriela Mistral, o sea, la escuela, o sea, trabajar y luego en la tarde diseñar las clases para que cada clase fuera una obra de arte, digamos, para vivir aquello y leer toda la literatura posible en torno al tema que tú tratas, todo ese tipo de cosas. La reforma de la educación media, ordenanza 170, en el programa contemplaba que el maestro podía, y eso era vocacional, integrar clubes para reunir los estudiantes y ampliarles el horizonte. Por eso fue que yo formé el Club de Arte Dramático. No todos los maestros hacían clubes. Por ejemplo, de economía doméstica, sí, de repostería. Quizá lo de agricultura, de horticultura o de avicultura. Pero en mi caso, yo entonces formé el Club de Arte Dramático. Entonces, era la lectura de textos y luego la puesta en escena con los muchachos. Bueno, todavía se acuerdan de eso los muchachos. Dulce Ureña lo recuerda bien, ¿eh? Entonces, una docencia por vocación. Entonces, en la tarde, ¿qué yo hice en la tarde? Entonces, un pequeño local que Kiko tenía, que le había rentado a la Sarmiento, me lo cedió. Entonces ahí yo me reunía con los estudiantes del Club de Arte Dramático a los ensayos. Esa es la tanda extendida que nos está dando. La tanda extendida es que los maestros se reúnan por vocación, por actitudes, por disposición de tarde en actividades creativas que le formen el gusto estético a los estudiantes, para que los muchachos no se vayan a la calle a hacer nada en los barrios, a aprender delincuencia y a llevarse de los vicios. Eso es lo que tratábamos de hacer, que estuvieran ocupados, pero ¿cómo? En el cultivo de su espíritu. ¿No es cierto? Claro, porque además el gusto estético es causante de la construcción lógica del pensamiento y de otras formas de vivir, de construir que lo que es realmente necesario e imprescindible en la vida, ese cultivo del espíritu y del alma. Entonces, definitivamente, la labor docente por vocación. El montaje, la fundación de la Trinitaria y el juramento. Esos muchachos todavía se acuerdan de eso. Todavía lo recuerdan, Gilda. Claro, en nombre de la Santísima, Gustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte. Entonces sí lo recordamos. Realmente fue una época, pero además, que marcó. En el mes de enero, lectura y análisis de los versos de Emilio Proudhon del himno nacional, al completo, ¿eh? Al completo. Mis alumnos tenían que saber qué era lo que estaban cantando. Realmente marcó una época esa docencia
insisto en que fue por vocación y para la transformación. Y tenemos que agradecerle mucho a todas y todos ustedes. Mira, entonces lleguemos a tu carrera literaria. Sí. Ese concurso de cuentos del Ateneo Minerva Mirabal, del cual eres fundadora, miembro de su comité gestor, fundadora, creadora, sostenedora, una historia hermosa, la del Ateneo, que lamentablemente no se ha recogido lo suficiente, pero que yo espero que recojamos en algún momento. Cuéntanos un poquito de todo eso hecho como gestora cultural y de tu carrera literaria. Bueno, es que en el año 80 yo fui a París. Fue cuando gané la beca del Buró para el Seminario Mundial de Educación de los maestros docentes de los 5 continentes. La beca UNESCO. No, era del Buró Internacional. Eso era del el Instituto de Altos Estudios de París para América Latina. Entonces, el padre Michel Duclerc, como yo era la coordinadora nacional, dijo, te voy a proponer como candidata a la beca del Buró. Es decir, que entonces en el año 80 yo fui a París. Ese fue otro hito en mi vida. Eso fue extraordinario, Gildalina, por favor. No. Entonces se te abren los ojos así. Entonces, la cultura. Entonces, ahí aprendes una serie de cosas. Y cuando yo llegué decía para acá, entonces ahí sí quería la revolución cultural. Eso era lo que iba. Entonces, imagínate tú, cuando yo me junté con todas las mexicanas, las argentinas, refugiados de Chile, brasileños, en fin, y de Oriente y de África y demás. Eso fue genial. Y la idea que tenía era esa, o sea, vamos a formar, se debe de formar un centro, crear un espacio donde nuestros muchachos no se vayan a la calle, sino que salgan del liceo y puedan multiplicar su espíritu. Porque Perdona, que alguien tiene un micrófono encendido. Vamos a esperar a apagarlo. Ya. Ok, ya. Okay. Domingo Burgo fue. Entonces saludos. Cuando llegué de París, el escenario era, acuérdate, el centenario de Salcedo. Yo caí así en la semana en que se estaban llevando a cabo una serie de eventos en Salcedo y con las maletas ahí sin abrir. ¿Pero qué, dónde va? Decía mi mamá. No, que tengo que ir a hacer una presentación. Entonces ahí fue que concluimos las voluntades que hicieron posible que se formara el comité fundador del Ateneo Minerva Mirabal. Ese nombre ya de por sí lo dice todo. Entonces, lo que se buscaba, o sea, el fin ulterior mío, la utopía era conseguir por fin una escuela de bellas artes, unos espacios que fueran de cultivo en el arte, en la música, en la pintura, etcétera, en el teatro. Y solo activando, creíamos como que estas células vivas, pro arte, vocacional, voluntario, iba a dar al traste, como dicen las organizaciones, con una escuela de arte, la verdad. Yo visualizaba la casa de Doña Tola como que ese iba a ser el Palacio de Bellas Artes de Salcedo, algo que nunca se consiguió, porque siempre decían que si había en Moca y había en San Francisco, no había por qué, y en La Vega no había por qué en Salcedo. Bueno, pues tú conoces muy bien esa historia. La verdad es que sucedió algo. Previo al premio, pasó algo. En el 81, mi esposo encontró unos folders guardados en una caja de cartón tirada más atrás de un retrete en el patio, donde habían unos textos míos. Eran poemitas y expresiones en prosa,
que venían de la universidad y que estaban ahí tirados y que nadie sabía lo que era esa caja. Pero mi esposo un día curioseó y encontró sus textos y dijo, se lo voy a llevar a Manuel Mora Serrano, a Manolito, que era su llave y su contertulio. Porque él vive publicándole a gente desconocida, ahí que uno ni sabe quiénes son, y tú te la pasas, escribe y no publicas nada. Pásame eso. Entonces Francisco se lo llevó a Manuel Mora Serrano. Y Manuel Mora Serrano los publicó en el periódico El Día, los comentó y sobre todo me invitó a integrarme al grupo literario del Cibao. Esa fue la plataforma. Por tanto, ahí en el grupo literario, encontrándome con escritores como que Cayo Claudio Final, que Amarante, Héctor Amarante, Pedro Gris y Salis Rodríguez, José Enrique García, Rafael Eduardo Castillo, Pedro Pompeyo, Orlando Morel, Nolasco Cordero. O sea, estoy hablando que yo era la novata. Ellos eran ya autores reconocidos, algunos premiados y demás. Después entró Bruno. Entonces ahí tú vas adquiriendo como un vigor en lo que es la autoestima del creador. Porque tú escribes, como decía mi esposo, pero si tú no ves un canal hacia dónde va tu voz, eso se te puede ir apagando, ¿no es cierto? Entonces, ese grupo literario del Cibao fue la plataforma que me hizo levantar como creadora de la palabra. Entonces empezaron los eventos, vino el Congreso Internacional de Neruda, donde yo participé con una ponencia, conocí escritores maravillosos, Alberto Baeza Flores, que se amigó conmigo de una manera extraordinaria, Freddy Gatonarse, de su casa viví jornadas verdaderamente memorables, y fue el peldaño hacia sentirme que sí, que yo escribía, que podía ser válido el texto que yo producía, y ahí fue que vino lo de incursionar en ese concurso en el género narrativo. Pedro Camilo participó luego también. O sea que yo adquirí como de pronto la conciencia poética, la conciencia creativa, de que sí, de que mi palabra podía ser válida. Y esa fue la historia. Vino el premio, el jurado. Un concurso te permite a ti que tu texto sea leído por autores importantes. Virgilio Díaz Grullón, que presidió el jurado que me premió, hizo que la editora Taller publicara mi libro, El despojo por los brillos de la leyenda. Su juicio fue que era una novela fascinante. Y cuando un Virgilio Díaz Grullón dice eso, pues hay que escuchar. Entonces, eso me abrió puertas, tú lo sabes. Igual el taller con don Pedro Mir. El taller de poesía con don Pedro Mir, donde participó también Federico Almonte. Durante 10 meses, nosotros íbamos todos los jueves a casa de teatro. Yo me iba. Si tenía que pagar la clase, irme y desgaritarme para la capital, yo lo hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba nutriéndome de lo que no te nutre una universidad. Ninguna universidad te enseña a ser escritor. Eres tú por ti mismo, a base de lectura y del contacto con la obra de los grandes escritores, y también participando en la vida activa literaria del país. Eso es lo que te hace escritor. La verdad que Emelda, escuchándote, a mí me llega como la conclusión de que tú has tenido una vida de dichas, porque participar en un concurso donde el presidente del jurado, un concurso hecho en un pueblo, sí, en Salcedo, y que logró que el presidente del jurado fuera don Virgilio Díaz Grullón, autor de una de las, de muchos documentos, pero
de una de las mejores novelas escritas en la República Dominicana, como es su novela Los algarrobos también sueñan. Ok. Pero y tener el aval de don Virgilio Díaz Grullón para que le diga a Editora Taller en ese momento, posiblemente la mejor editora que había en el país, que esa novela había que publicarla. Tú, diría mi mamá, yo no voy a decirlo completo, pero diría mi mamá que tú naciste como la Uyama. También hay que decir algo, hay que darle el crédito a Raimundo Garrido. Raimundo Garrido era amigo de Virgilio Díaz Grullón. Había trabajado con él y tuvo la osadía de pedirle a don Virgilio que fuera presidente del ese jurado, donde también estaba Manuel Mora Serrano y José Enrique García. O sea, ahí Raimundo Garrido puso su grano de arena. Porque él atrajimos a muchas luminarias a Salcedo. Él la puso en mucho. El tiempo del Ateneo Minerva Mirabal, alguna vez el municipio Salcedo y la provincia Hermanas Mirabal reconocerá la dimensión histórica de lo que significó esa institución en un pueblo tan chiquito, poniendo a toda la intelectualidad dominicana con el ojo hacia allá. Pero cuéntanos un poquitito de alguna de tus libros, de tus novelas. Hicimos una tertulia de puesta en circulación de tu última novela, pero como son documentos diferentes, en este documento, ¿cómo fue que dijimos? Biográfica, que no era, no, ¿bio qué fue que dijiste? ¿Le pusiste el nombre? Biovoz. Biovoz. Pero mira, bioimagen también, en dado caso. También. Es bueno que quede algo sobre tu obra. No sé si tienes algo ahí que puedas leer o por lo menos contarnos. Sí, mejor contar. Fíjate, Gilda, este pequeño libro que me lo publicó Editora Nacional primero, la Feria del Libro, cuando me dedicaron un día y una calle en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, se titula así: Aida Cartagena, Ilma Contreras y Juan Bosch al Aguafuerte. Eso lo que cuenta son crónicas y son retratos. Eso lo que cuenta, lo que he querido dejar eternizado es mi encuentro con tres gigantes de la narrativa dominicana. Por ejemplo, Aida Cartagena, porque el primer día que yo me encontré con Aida, me encontré y tuvimos un encontronazo, ¿no? Eso lo relato aquí. Porque es que hay que ponerse en mis zapatos. O sea, una escritora joven, novata, desconocida, en medio de este grupo de escritores reconocidos. Y el homenaje era para ella, para Aida, en esa casa, en la casa de doña Violeta Martínez, en La Joya. Y yo cuento eso. Lo que sucedió ahí es de antología. Y los retrato con humor, por eso son al aguafuerte, con humor y con ironía. ¿No es cierto? Como ella me trató. Como era ella. Como ella me miró. O sea, el que quiere saber cómo se comienza y cómo se viven estas experiencias, que lea este pequeño libro. Ilma Contreras, el primer día que la fui a entrevistar, que luego fuimos amigas entrañables hasta que murió, estuve con ella. Entonces, este libro cuenta cuando yo la fui a entrevistar, porque iba a un congreso a Wichita, a un congreso de escritoras, y yo quería dar a conocer la narrativa de estas autoras dominicanas que eran desconocidas en Estados Unidos. Estoy hablando del 85. Entonces Ilma me recibió en la capital. Y de ahí en adelante fuimos amigas. Pero yo cuento ahí lo tremendo que fue aquello. Porque fue verdaderamente dramático, ¿eh? Y luego, por último, con don Juan en Moca. En el cincuentenario de la Mañosa, inventó Bruno hacer un evento de todas las provincias donde incursiona la Mañosa. Perdón, Imelda. Bruno es Bruno Rosario Candelier,
presidente de la Academia Dominicana de la Lengua. De la lengua. Un gran académico, mocano, ¿no es cierto? Entonces él quiso hacer ese evento que, con representantes de todas las provincias del contexto de la Mañosa. Eso fue 86, sí, 86, sí. Entonces, era en Moca, el encuentro era en Moca. Entonces yo tenía que escribir una ponencia, la presencia femenina en la Mañosa de Juan Bosch, porque Bruno también te daba el título, el tema. Entonces tú tenías que investigar. Entonces yo me iba a encontrar cara a cara con don Juan, ¿no es cierto? Y ahí yo cuento cómo sucede eso. La fuerza del encuentro con don Juan, el impacto que tiene, y luego la ternura también, la ternura. Eso fue memorable. Relaciono los 3 encuentros con estos gigantes de la narrativa dominicana, siendo yo una novata, y eso es lo que yo pinto aquí, por eso es el agua fuerte. Con toda la ironía, no son apologías, de que biografía para ensalzarlo, para nada. No, digo escueta y desnudamente lo que pasó ahí, para que se sepa que no es tan fácil, abrirse camino cuando ya nosotros teníamos estos monstruos en la literatura. Ese libro, por eso me da esa satisfacción. Lo publicó Editora Nacional, se agotó, lo usaron en los talleres y tuve que reeditarlo. Con un prólogo. ¿Y ahora dónde se encuentra? En las librerías. Esta encuesta, esta edición es de autores, la hice yo. Y tiene un prólogo, una presentación de Graciela Azcárate, explicando lo que es un agua fuerte y demás. Y el cuadro que tiene en la portada es de ella. Desde luego, no puedo dejar de decir, finalmente, Historiografía y Literatura de Salcedo, 1865-1965. Gildalina, ahí hay 20 años de investigación de mi parte, de rastreo, de búsqueda, de desencanto, de amargura y de felicidad. Ahí mucha gente mucha gente te agradece porque recogiste de una manera perfecta la historiografía realmente. ¿Quiénes fueron los primeros cultivadores en el primer siglo de vida de Juana Núñez? El que quiera saberlo, que lo busque. Que lo busque aquí. Sí. Pues sí. Y yo tengo el privilegio de que consideraste a mi padre, por lo cual mi familia te estará eternamente agradecida. Pero Gildalina, fíjate bien que yo hice un corte diacrónico en la investigación. De 1865 a 1965. Ahí están los que publicaron textos antes del 65. De ahí en adelante, el que haga la otra parte va a tener muchísimo material. Ahí estaré yo y estarán muchísimos. Pero exacto. Pero esto era difícil, había que encontrar el texto publicado en algún sitio. Y eso fue lo que me gustó hacer. Mire, Melda, entremos al último tramo, que pues podrás seguir mezclando con la carrera literaria, pero hablemos un poco de los reconocimientos que has recibido. Cuando Emilia Pereira dice que tú desde el campo, desde el pueblo, desde tu terruño, has logrado impactar en la literatura nacional, no se equivoca, pero sabemos que eso no ha sido fácil y que eso tiene realmente esfuerzo, sacrificio, lectura, investigación, rigurosidad, y eso también genera reconocimientos. Ya tú hablaste de uno cuando hablaste de que la Feria Nacional del Libro te dedicó un día y una calle, pero cuéntanos un poquito más. Es importante que se sepa cómo se reconoce el talento y cómo es valorado el talento nacional. Bueno, esta parte del ejercicio autobiográfico puede ser engordar el ego. Y no quiero de ninguna manera. No, yo no creo que sea engordar el ego. Yo creo que es más bien construir un legado para que las generaciones que vienen sepan
que vale la pena, que la oportunidad del reconocimiento también existe y que vale la pena reconocer a las personas en vida, que no hay que esperar que ya no estemos en este plano terrenal para decir, mira fulano, que no sigamos contando esas historias tétricas y patéticas de tantos grandes artistas que murieron en la ignominia y en la pobreza más absoluta y que luego sus obras están tan bien valoradas, sino que las personas puedan disfrutar de la valoración de su obra. Entonces no es para alimentar el ego, es para construir precedentes y trayectorias, que te lo pregunto. Bueno, pues mira, de la Feria del Libro te voy a decir que previo, cuando la Feria del Libro de Santiago, también fui reconocida con una calle y un día dedicado. Es decir, y me dijeron los jóvenes escritores, los coordinadores de esa actividad, que fueron ellos los que le pidieron al ministerio. Si se va a reconocer a alguien de la región, tiene que estar Imelda Ramos, una escritora dedicada y consagrada, amiga de todos. Eso me llegó al alma, porque tu hermana estaba ahí cuando lo dijeron. Una escritora consagrada, dedicada, amiga de todos. Tú sabes que en el mundillo literario a veces es difícil conseguir amistades transparentes, leales, porque entonces el ego, los choques de ego, las envidias, en fin, las diferencias, las contradicciones, pues, que son humanas y se dan en todos los campos, pero entonces en la literatura a veces adquieren proporciones verdaderamente penosas. De manera que me sentí bien por eso. Ahí en Santiago también el Centro Regional de Santiago, el taller que se llama Virgilio Díaz Grullón, me concedieron lo que ellos llaman distinción al mérito por mis aportes a la narrativa. Entonces yo sentí como algo tan especial ese día, porque por lo que significó Virgilio Díaz Grullón para mí. Y cuando puse a circular esa nueva edición, el nuevo Angelario Urbano, en la última feria del libro que hubo presencial, justo me tocó en el salón donde estaba dedicado el homenaje a don Virgilio Díaz Grullón. Una cosa entrañable, o sea que yo estoy presentando el libro con el retrato gigantesco de Virgilio Díaz Grullón detrás. ¿Tú no crees que es una cosa misteriosa y bella? Las diosidencias. Exactamente. Mira, dentro de los reconocimientos hay uno de UNESCO por los aportes a la cultura y la educación, está por ahí. El mérito Salomé Ureña también me lo dieron por la educación y la cultura. Pero yo estoy viendo un reconocimiento allá, en la esquina, por el aporte cultural y demás, que me hace hija adoptiva de Puerto Plata. Y eso para mí es hija adoptiva de Puerto Plata. Por 25 años de trabajo cultural allá. Con la Sociedad Renovación. Renovación. Y además el Ayuntamiento de Puerto Plata hizo la declaratoria. Fue una cosa emocionante. Tengo ese es uno de los diplomas más preciosos, porque tú sabes que tú tienes otra provincia donde también tú eres de allá. Me incluyen en todos los eventos, me llaman para todas las cosas, porque soy hija adoptiva. O sea, con ese criterio tan hermoso, dentro de los reconocimientos, yo pienso que ese es valioso para mí. Me parece que sí, que lo es. Mira. Qué lindo. Sí, hay uno que casi Bajagua, que era el taller de Víctor Villegas, también me dio un certificado que yo también atesoro. Esa es la verdad. De manera que hay unos cuantos reconocimientos por la labor literaria y lo de miembro correspondiente de la academia. Eso es extraordinario. En el diccionario de ellos, de lexicografía dominicana, soy la escritora que más términos ellos incluyen en su diccionario lexicográfico, tomado de mis obras. Y también
hay el Museo de la Palabra en Madrid, me declaró embajadora del español de mi país ante el mundo. Eso fue en el 2018. Es una cosa que te estremece cuando tú lo piensas, Y luego la cuestión de las obras infantiles en Alfaguara y Santillana. El año pasado, bueno, el año de la pandemia, uno hace, recuerdo, 19, en 2020, Santillana Editorial me llamó y me dio la buena noticia de que mi obra infantil, El Quijote de las Auyamas, había ganado una licitación internacional en Panamá para toda Centroamérica. O sea, que va a ser lanzado en todos esos países. Y fue de las obras que presentó Santillana a esa licitación. ¿Tú sabes por qué sobre todo me satisface? No es por lo que te pagan y porque la noticia sale, sino porque eso dice que ellos pidieron libros infantiles de la República Dominicana, que ellos valoran nuestros productos textuales y lo asumen como modelo para el continente centroamericano. Eso para mí tiene un valor estupendo, muy emocionante, resulta muy emocionante. Todos esos ¿Viste? reconocimientos. ¿Viste cómo hablar de los reconocimientos no es alimentar el ego, sino completar un ciclo que evidencia lo necesario de reconocer el trabajo, el talento, la dignidad, la honestidad, el decoro, incluso todo eso, hacerlo desde el terruño? Entonces sí valía la pena. Yo vi ahorita que Casilda tenía una mano levantada, entonces no sé si era que Casilda quería decir algo o que estaba felicitando. Entonces, bueno, si no era que Casilda quería decir algo, para cerrar el ciclo, porque nos hemos pasado del tiempo, y Che debe estar al borde de un ataque de nervios. Para cerrar el ciclo, yo te pediría primero que quites la mano o el abanico, porque está tapando tu rostro. Sí. ¿Qué es lo que tienes ahí? Así ahí. Y segundo, que puedas regalarnos. Mira que la entrevista está supuesta a ser con muy poca gente y hay mucha gente en este chat de hoy, en esta actividad de hoy hay muchísima gente. Entonces quisiera como que nos regales una reflexión final y para que toda esta gente que vino a escucharte, que está tan feliz escuchándote, además de todo lo que se lleva, pueda tener como ese mensaje, reflexión de cierre de esta entrevista que de verdad, Emelda, si te quería y te admiraba, ahora te quiero y te admiro más, porque siempre uno descubre nuevas cosas interesantes, importantes y maravillosas. Bueno, yo casi le diría lo que dice el Papa Francisco. Recen por mí. Oren por mí. Para que yo pueda completar lo que vine a hacer en esta vida. Y algunos proyectos literarios que están ahí en pantalla, que están en el archivo de Milacto, que yo pueda tener vida y salud para poder dejarlo como decía Emily Dickinson. Esta fue mi carta al mundo, el mundo que nunca me escribió a mí. Qué maravilla cerrar esta entrevista con Emily Dickinson, esta mujer que describió también la esperanza, porque qué bueno que podamos llenar el mundo de esperanza y que esta tertulia Serie 55 contribuya a eso, a construir
una mejor sociedad, reconociendo la vida de tanta gente valiosa y maravillosa de nuestro pueblo de Salcedo y de nuestra provincia, Hermanas Mirabal. Muchas gracias, Emelda. Muchas gracias a todas estas personas que están conectadas y participando de esta entrevista audiografía e imagen, videografía sería más que audio, videografía. Y gracias de nuevo por dedicarnos este momento tan maravilloso, Emelda, y de tanto crecimiento espiritual y emocional. Gracias. Buenas noches. Buenísimas noches para todos. Y gracias de nuevo.